Bienvenidos a este webinar que vamos a tener el día de hoy con motivo del Octubre Rosa. Es un webinar que hemos organizado y que tiene como tema la colectividad como medicina. Lo organizamos en el Centro de Estudios Superiores de Investigación y Consultoría CSIC y vamos a platicar acerca de la importancia de la detección del cáncer de mama en temprana etapa. Me voy a permitir presentar a quien el día de hoy va a estar dando la ponencia. Ella es Rocío López Hernández, es politóloga de formación y promotora comprometida con los derechos humanos, particularmente en materia de salud y derechos reproductivos de mujeres, niñas y niños. Ha desarrollado una trayectoria destacada como educadora comunitaria en el Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde ha impulsado proyectos orientados al aprendizaje colectivo, la equidad de género y la participación social. Su labor se ha distinguido por integrar la educación, las artes escénicas y la sensibilización social como herramientas de transformación. Ha impartido conferencias y talleres en espacios de relevancia nacional, entre ellos el Hospital de Salud Mental Dr. Ramón de la Fuente Muñiz y el Congreso de la Unión, además de participar en diversas actividades académicas y culturales en distintos estados del país. Es apasionada por la lectura, la escritura y el teatro. Rocío combina su vocación pedagógica con una sólida convicción humanista. Su trabajo refleja una visión integral del desarrollo personal y comunitario, basado en el aprendizaje mutuo, la empatía y la creatividad como motores de cambio. Entonces, sin más, Rocío, antes de cederte el uso de la voz, comentarles a quienes están presentes esta noche que al terminar, Rocío, vamos a contar con testimonio de alguien que ya pasó por esta lucha, que ya pasó por el aprendizaje de hacerse un chequeo a temprana etapa y creo que va a ser muy benéfico para todos escucharla también. Entonces, sin más, Rocío, adelante, te dejo el uso del micrófono para el auditorio que está el día de hoy contigo. Correcto, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Gracias. Pues primero que nada quiero dar las gracias por esta oportunidad de compartir un poquito, eh, pues sobre un tema que si bien no es mi expertise, para mí fue complicado un poco asumirme en este tema porque yo nunca lo he padecido, no de primera persona. Y precisamente por esa razón elegí titular esta plática como la he titulado, ¿no? El nombre que le asigné fue La colectividad como medicina. Entonces, bueno, justo, además de agradecer esta oportunidad, pues también quiero agradecer a quienes están participando en esta plática, en esta charla, pues por la atención que me van a brindar en este momento. Les decía justo, ¿no? Yo no he padecido cáncer en mi cuerpo, pero sí en mi núcleo familiar, desde varias vertientes. Entonces yo como politóloga, como buena politóloga, me preguntaba, ¿qué implicación tendría o qué significa, ¿no? A nivel social, a nivel político, esta enfermedad? ¿Qué representa? ¿Qué lección nos está dando, no? Porque constantemente, pues, soy de preguntarme esto, ¿qué lección viene con esto? Entonces, el cuestionarme, el preguntarme qué implicaciones tiene esta enfermedad en el ser humano y en la colectividad, que es el tema que elijo, pues me resuena una palabra, una frase, no es una palabra, es una frase, una oración, que es pues, de las clásicas de la ciencia política. Y esta oración dice que lo personal es político. Entonces el cuestionamiento principal que yo traigo es justo ese, ¿no? ¿Cómo trastoca el cáncer de una persona individual en la política? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué implicaciones? ¿Cómo se vincula esta experiencia de vivir con cáncer? Y justo viene otra cosa, ¿no? Vivir con cáncer. Hoy hablamos de vivir con cáncer. Entonces estamos reaprendiendo esta enfermedad,
este padecer, lo estamos reaprendiendo y lo estamos vislumbrando ya no desde el miedo, sino como una fortaleza, el poder vivir con ello. No a pesar de ello, incluso ya no hablamos o no quiero hablar de la lucha individualista contra la enfermedad del individuo trastocado por este mal, ¿no? Sino qué pasa a nivel colectivo. Eh, ¿Qué implica la falta de acceso a recursos de salud, a la desigualdad justamente en estas atenciones médicas, que esto vendría a ser como la vertiente política, políticamente hablando, qué es lo que oferta el Estado para poder sobrellevar esta enfermedad? ¿Cuáles son los hospitales especializados? ¿Cómo es la atención en los hospitales, no? Generalmente cuando hablamos de violencias de género, pues hablamos mucho de la obstétrica, de la psicológica, de la emocional, a nivel pareja, a nivel comunidad, pero ¿qué pasa a nivel institucional? ¿Qué pasa? ¿Cómo son las atenciones a las personas que padecen esta enfermedad? ¿Y qué estragos puede llevar estas atenciones en el proceso de sanación? Cuando yo hablo de la colectividad, de la comunidad como medicina, entonces estoy trayendo un tema a la mesa, ¿no? La sanación. Y quiero que pensemos en la sanación no como necesariamente el proceso de curarse, sino el proceso de sentirse, de saberse acompañada o acompañado. Entonces, en ese sentido, tanto la política, a través de sus instituciones y las aportaciones que tiene el Estado para con las personas que padecen un mal, también viene otra parte, que es la comunidad, la sociedad. Y eso me trae justo a pensar en cuando el individuo comienza a gestarse o a vislumbrarse como comunidad, como sociedad. ¿En qué momento surge la política? Cuando un hombre vio a otro hombre y entonces uno tenía el poder sobre el otro, que también es el mismo momento en que surge la comunicación, porque pues tenían que haber hecho algún contacto. Y surge también la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Pues ese conjunto de personas que nos acompañan pues en nuestro andar de vida. Entonces, ¿qué tiene que ver la sociedad? ¿Qué tienen que ver esas redes, esos lazos que muchas veces vemos como o pensamos, ¿no? Que no existen? Muchos de nosotros vivimos nuestros padecimientos desde la amargura y la soledad y decimos, yo estuve sola en este proceso, pero muchas veces son manos invisibles. Es ese niño que en la calle te sonríe y te regala un momento especial que a nivel neurológico pues segrega en ti una cantidad de sustancias que van a tener un impacto en tu organismo. O sea, desde la química podemos hablar qué pasa cuando la colectividad está cercana, cuando la colectividad y el equipo es empático. El padecimiento que se vivió o que pude vivir de cerca, muy de cerca, fue de mi mamá. Cuando diagnostican a mi mamá, obviamente, o bueno, tal vez no es tan obvio, tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo porque escuchaba en mí el resonar del cáncer como el final, como una enfermedad brutal, ¿no? Las experiencias que yo había tenido a mi alrededor habían sido muy malas y para mí surgió ese temor de perder a mi mamá, ¿no? Entonces, cuando yo estoy con ella, no sabía qué decirle, no quería decirle algo, pero sabía que tenía que hacerla sentir mejor, había en mí la responsabilidad o el querer acompañarla desde pues mi ignorancia, mi dolor, ¿no? Y cuando estuve frente a ella, después de que yo lloré todo el día, porque para mí fue devastador saberlo, y supongo que mis hermanos, mi papá, lo vivieron igual. Incluso entre nosotros no hubo un acercamiento en un primer momento así de, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Nadie, ¿no? O sea, todos, cada quien desde su trinchera, pues estábamos experimentando nuestras emociones.
Entonces, cuando yo llego con ella, pues yo trato o pretendo en mí, en mi inocencia, pretendo darle palabras de aliento, ¿no? Decirle no tengas miedo a pesar de que yo tenía miedo. Entonces, me siento junto a ella y las palabras no me salen, ¿no? No puedo decirle nada. Así que me quedé sentada a su lado y después de un rato me di cuenta que ese silencio me estaba sanando algo dentro mío, a mí como acompañante. Luego vino el proceso, vino la batalla y entonces tenemos una situación importante o interesante que analizar como cuidadores, ¿no? Y esa red que se va tejiendo. La tía que cocina y te trae para que le des a tu mamá, el vecino que podó el césped, ¿no? Y te vas dando cuenta que empieza a surgir ese lazo, ese vínculo, y empiezas o empecé a vivir esta enfermedad de mi mamá sin miedo. Empezamos a empoderarnos a través de la unión, porque todos teníamos presente que la posibilidad de perderla era latente, ¿no? Entonces eso nos unificó. Cuando una persona se enferma, pues no solo cambia su cuerpo, cambia su tiempo, cambian sus silencios, cambia su forma de ver la vida, sus miradas, pero ese miedo, ese dolor, a veces trae consigo un regalo importante, brota en él algo, pues algo luminoso que yo llamo nuestro superpoder, ¿no? Esa conciencia de que somos red. Y entonces empezamos a analizarlo, o empiezo yo a analizarlo desde lo macro, ¿no? Volviendo a la política. Y empiezo a darme cuenta que hay grupos de activistas peleando por mejores servicios, por mayores atenciones, que hay grupos de pacientes accediendo a terapias alternativas, accediendo al yoga de la risa, detonando esa química en el cerebro que les va a dar la fortaleza y la resiliencia. Para mí era impresionante darme cuenta que mi mamá estaba en un grupo de yoga en el hospital oncológico y había días muy grises donde ella decía, pues a fulanita de tal ya le dijeron que pues ya no se puede hacer nada o Marianita ya no llegó, y notaba la tristeza, pero también notaba y sentía ese sentido de pertenencia que empezó a tejerse en su corazón, en ella. Entonces comienzo a verla con una nueva red de apoyo, de personas que sienten la empatía, porque justo es lo que me cuestionaba yo al principio, ¿cómo voy a hablar de cáncer? ¿Cómo voy a tener empatía con el cáncer si yo no he tenido cáncer? ¿Cómo voy a atreverme a hablar de esto, que es tan duro, ¿no? Y me doy cuenta que mi mamá está en una red de personas que todas tienen cáncer y todas viven sus procesos desde diferentes etapas de la propia enfermedad y etapas de sus propias emocionalidades. Entonces me doy cuenta que sí, sí puedo hablar de cáncer porque sí viví el cáncer, lo viví en mi casa, lo viví en mi madre, ¿no? Entonces, a través de ella pude reconocer este equipo, este colectivo. Me pregunté muchas veces, ¿por qué el acompañamiento emocional es tan poderoso? ¿Por qué estos otros pacientes buscan nuevas alternativas que van más allá de la quimioterapia, de la radioterapia, incluso de las cirugías, ¿no? Y empiezan a acercarse y empiezan a acceder a estos grupos. Y empieza a mirárseles sonreír. Y empieza a mirárseles sanando sus cuerpos, recuperando movilidad en algunas zonas, recuperando capacidades. Y entonces me doy cuenta que efectivamente esta red despierta algo, detona algo en la cabeza, detona algo en el espíritu y lo levanta.
Tengo otra experiencia, casualmente, justo están trabajando con el genetista porque una prima de mi mamá padeció la misma situación y a mí me daba mucho, ¿cómo decirlo? Pues me daba orgullo, pero también me causaba ternura, me causaba incluso inspiración ver la manera en que mi tía enfrentó esa enfermedad. Ella se reía a pesar de que pues estaba en condiciones muy malas. Ella llegó a ser terminal y sobrevivió. Y yo decía, bueno, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia en mi tía? Pues mi tía se reía con las enfermeras, se reía con los pacientes y chistes por aquí, chistes por allá. Prácticamente mi tía era estando pera en el hospital. Y comencé a darme cuenta en las ocasiones en que estuve visitándola, justo de eso, ¿no? Había pacientitos alrededor de ella riéndose de sus chistes, hablando experiencias, contando sus vidas, y eran unas tardes amenísimas en el hospital. Entonces me di cuenta justo que eso que despierta la resiliencia, digo, debe tener su nombre químicamente hablando, ¿no? Pero socialmente, románticamente, yo le llamo amor. Como el amor, como el buen humor, despierta el deseo del cuerpo de salir adelante, la resiliencia. Y quiero hacer un pequeño ejercicio aquí con todas y todos ustedes, pidiéndoles de favor que cierren un momento los ojos. Cierren un momento los ojos, inhalen profundamente y exhalen. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y en esta respiración vamos a inhalar nuevamente y exhalar y vamos a vislumbrarnos en el momento más difícil de nuestra vida, ya sea una enfermedad, un problema laboral, económico, familiar, de pareja, económico, ya dije, bueno, cualquier problema que para nosotros haya sido muy significativo. Vamos a pensar en ese momento que consideramos el más difícil de nuestra vida. Espero que ya lo tengan en mente. Vamos a recuperar nuestra respiración. Inhalamos y exhalamos. Y una vez más, inhalamos y exhalamos. Y les voy a preguntar, teniendo ese momento capturado aquí en la mente, ¿cuál fue para ustedes, cuál fue para ti la medicina más poderosa que recibiste en ese momento sin receta? ¿La tienen en mente? ¿Alguien quisiera compartirlo o prefieren conservarlo para sí mismos? Si pudieran dar una señal, si no, bueno, mientras tanto continuamos, porque a partir de este ejercicio quisiera preguntarles, bueno, comentarles, ¿no? Que muchas veces esa medicina que recibimos tuvo que ver con alguien que no éramos nosotros. Esta lucha contra el cáncer no es una lucha individual, es una lucha colectiva, es una lucha social. Tiene que ver con la persona que tengo a un lado y tiene que ver con el reconocerme en la otra persona, en la otra edad, el poder ver en el otro lo que soy yo, lo que represento y lo que significo en el mundo, en el cosmos, en el Estado, para la política, para el gobierno, qué represento, quién soy, y darle ese lugar al otro, reconocerme en mi compañero, en mi vecino, en el personaje que va pasando, en el niño que me sonrió en el autobús. Y eso me permitirá, si bien no tener empatía como tal, sí simpatizar
con el mal o el dolor o el sufrimiento que pudiera estar experimentando la otra persona y poder tratarnos de mejor manera, poder cuidarnos, poder respondernos desde el corazón. Justo me refugié en Dios, comenta alguien. Aquí tenemos algunos chats. Buenas noches. Sí, bueno, Dios. Dios como parte de ese colectivo, porque Dios está en todos los que nos rodean. No soy muy creyente, pero sí sostengo que Dios está en mis hermanos, en mis vecinos, en mis primos, en la gente que me rodea, porque es de quienes tengo sostén y es en quienes me refugio cuando tengo pesares, ¿no? Entonces, poder abrazarnos desde esa mirada, desde ese reconocer la otredad. Si bien no nos va a dar, les decía yo, esa empatía, porque no es la manera, yo puedo imaginarme tu sufrimiento, porque lo veo, porque te veo sufrir, pero no puedo experimentar lo que estás sintiendo, solo puedo imaginarlo, e imaginarlo desde mis propias herramientas, desde mi experiencia. Entonces, no podemos tener esa empatía y esa conexión para con alguien que está padeciendo algo que no hemos padecido. Y aunque lo hubiésemos padecido, no lo padecimos de la misma manera. Por lo tanto, el poder reconocerme en el otro me va a dar esa posibilidad de simpatizar. Eh, y simpatizar ya le hace más sutil, más ligero el peso a la persona que está cargando esta enfermedad. El cuidado y la empatía como parte del proceso. ¿Qué pasa con los cuidadores? ¿Qué pasa con quien sostiene a la persona? También requiere una red. Cuidar al que cuida. ¿Quién protege? ¿Quién sostiene? Al que se está desvelando, al que está medicando, al que está acompañando, al que está cargando ese miedo sin poder externarlo para no causar daño. Entonces, cuando empieza a gestarse esta red invisible, yo le llamo la red invisible que sostiene la vida. ¿Por qué? Pues porque se trata de todas esas personas que a veces no reconocemos, que están ahí apoyando y que nos regalan momentos de química cerebral, de sostenimiento social e incluso económico. ¿Y por qué no hablarlo también político? Retomando a las personas que están levantando la voz para obtener mejores condiciones en la atención a estas problemáticas. ¿Cuántas personas hay que no cuentan con servicios médicos ni cuentan con los recursos económicos para poder acceder a tratamientos costosos en hospitales costosos, privados, que ofertan esa atención a precios elevados que a muchas personas, a mucha gente de nuestra colectividad, pues no les alcanza, no nos alcanza para sostenernos ahí? Entonces, esa desigualdad impacta de muchas maneras. Y es por eso que de la política nos brincamos a lo social y a lo personal, a lo cercano, a la comuna, a la comunidad. Precisamente como promotora de educación inicial en este caso, pues he podido replantearme el concepto de colectividad, ¿no? Soy educadora comunitaria. ¿Qué significa la comunidad? ¿Qué representa en mi caso en los procesos de crianza de un niño? En este caso en particular, ¿qué representa esa colectividad en los procesos de sanación ante una enfermedad que da terror? ¿Cómo podemos comenzar a hablar de cáncer no desde el miedo, sino desde la fuerza que se teje cuando las personas se unen? ¿Y cómo se teje esa fuerza? ¿Cómo consideran ustedes que podrían gestar cambios políticos, cambios sociales en la comunidad, en el entorno donde están, para con las personas que están padeciendo situaciones como esta?
En particular, hoy el día está dedicado al cáncer de mama, pero hay una cantidad impresionante de cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos impactar? ¿Cómo yo desde mi lugar en este colectivo, en este tejido, en el tejido social, cómo puedo aportar para la transformación, para dejar de mirar esta enfermedad con miedo? Y está facilito. Lo que se nombra, lo que se nombra es lo que existe y lo que existe se puede transformar cuando se reconoce. Y muchas veces estas enfermedades se vuelven tabú, no queremos hablar de ellas porque tenemos miedo. Y una manera de perderle el miedo es hablando de lo que causa temor. Es por eso que considero justo, importante, relevante traer aquí a la comunidad. No para que la comunidad vaya y cocine, o para que la comunidad vaya y planche, o vaya y lave al enfermo, o vaya y coopere, pero si puede hacerlo, está apoyando, está sosteniendo. Y estamos recordando que hoy yo soy el eslabón roto, pero probablemente mañana se rompa otro. Entonces la colectividad es importante, sostenernos y apoyarnos desde el grupo es importante. ¿Qué impacto tiene desde una sonrisa hasta un apoyo tangible? Todo suma. Incluso lo hablábamos, muchas personas para acceder a las atenciones tienen que acceder también a la elaboración y a una lucha brutal, familiar que tiene que ver con la obtención del recurso. Me tocó también, no tan cerca, pues es mi sobrina, pues en segundo grado, es hija de mi primo, tuvo cáncer, tuvo leucemia. Afortunadamente, Carolina se encuentra en buen estado actualmente, pero su tratamiento fue muy costoso. Y recuerdo a su familia, bueno, a la familia completa, haciendo kermeses, haciendo rifas, organizando carreras y buscando todos los mecanismos posibles para conseguir ese recurso. Esa batalla no la dio Carolina sola, no la dio su papá solo, que fue quien donó la médula. Fue la familia completa, fue el colectivo, fue la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, que acudía a sus eventos. Ellos fueron quienes libraron la batalla. Fueron las personas en redes compartiendo su historia para donar un pesito. Fueron las personas que donaron un pesito, quienes vivieron y quienes sortearon esa batalla. Y es importante nombrarlo y es importante saberlo que como colectividad podemos, podemos dar la batalla. Es vivir la resistencia compartida. Y decía por ahí una frase, les dije hace un momento, yo no soy muy de religión, la verdad. Sin embargo, bueno, soy muy de frases. Y hay una frase de una canción que dice que entre dos es más fácil cargar una cruz. Imagínense cargar una cruz entre 20, 30, 40, 1 millón. ¿Cuántas personas el día de hoy padecen cáncer y están cargando esa cruz juntas de una u otra manera? Están conectando y están, quiero ser muy enfática en ello, están viviendo con cáncer, no muriendo de cáncer, están viviendo con cáncer y están dando la batalla con su familia, con su comunidad, con el entorno que está haciendo lo imposible. Incluso el servicio de salud, los médicos, las enfermeras, todo ese conjunto, todo ese compendio que sostiene al enfermo. Entonces no quiero sonar demasiado enfática, pero sí quiero mencionar eso, no es una lucha individual. No estás sola, no estás solo en esta lucha. Es importante reconocer a los demás, a la amiga que escucha, a las manos que cocinan, a las manos que lavan trastes, a la amiguita que te dice que te acompaña, al sobrino, al primo que aporta, ¿no? Y recordar esto como manera de cierre de este pequeño breviario, de esta reflexión, que quise más que fuese una reflexión
que una ponencia, que una exposición, porque quise hablar mucho desde el corazón, ¿no? Desde el estar sanando también como cuidadora, y no fui la cuidadora primaria, pero también estar sanando como cuidadora, como hija, como tía, como sobrina, esta enfermedad que nos vino a detonar, a despertar cosas como familia, como comunidad, como pueblo. Entonces, quise hablar desde el corazón, desde la experiencia, desde lo que estoy tratando de recuperar, lo que estoy tratando de sanar y lo que pude identificar en esos procesos. Mucho se desvaneció mi miedo cuando me di cuenta que si bien yo no tengo algo que poder decirle a alguien que tiene esta enfermedad, sí puedo gozar de mirar el brillo en sus ojos cuando ve a su grupo, cuando ve a su comunidad haciendo yoga, yendo a acupuntura o yendo a las prácticas alternativas y a la búsqueda de sanación en conjunto, sabiendo que está cargando con alguien más este peso. Eh, el despertar, lo que llamaré nuestra fuerza más profunda como colectivo, que es la capacidad de cuidarnos mutuamente. Les agradezco mucho. Muchas gracias, Rocío. Qué importante todo lo que nos has mencionado acerca de la red que cada persona debe tener y de ver más allá de una explicación médica de una enfermedad y todo lo que conlleva. Muchas gracias por la plática que nos has dado. En un ratito más vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas por si alguien gusta ir formulando alguna pregunta para Rocío, pero vamos a tener por lo pronto dos testimonios, dos personas que ya pasaron por, por todo el trance de llevar una enfermedad como lo es el cáncer de mama, y nos van a compartir su experiencia y la importancia de tener la prevención, de detectar esta enfermedad a tiempo, de tener nuestros chequeos y de hacer caso a las recomendaciones que se nos hacen a diario o que se nos hacen en días conmemorativos como lo es el Día Mundial en contra del cáncer de mama y que a veces no hacemos caso. Voy a dar el uso de la voz a Brenda Lidia para que nos platique cuál fue su experiencia en este tema. Brenda, adelante. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Brenda Islas. Pues yo soy sobreviviente de cáncer. A mí me dio en el 2017 un cáncer, oculto de mama oculto. O sea, yo nunca me percibí nada en mi pezón, ni en mi pecho, ni nada, sino me empezó a doler la axila y entonces, fue doloroso como 3 días, o sea, fue rapidísimo. En 3 días me dolía mucho mi axila y acudí al médico porque pues yo pensaba que era el brasier, yo pensé que era ahora otra cosa y no, acudí al médico y el médico me dijo, ¿por qué no te vas a hacer una mastografía? Aquí está un carrito de los que ponen ahorita en lo del cáncer y pues yo me fui a ese carrito que ponen en las delegaciones y ahí fue donde me hicieron mi mastografía y ya cuando fui, como al tercer día me hablan y me dicen que me presente a otro hospital porque no estaba algo normal. Entonces, pues yo acudí a Fucán, donde me mandaron, que ahí me atendieron muy bien. Gracias a Dios, pues estaba el seguro popular, no tuve que pagar nada y me adoptaron ahí muy bien, o sea, muy apapachada. Luego me mandaron de un lugar a otro para que me hicieran los estudios y ya me hicieron mi biopsia y entonces sale que sí era positivo. Y yo ya llegué con un cáncer de mama oculto, pero ya llegué en una etapa 3B, ya estaba avanzada porque ya tenía metástasis y entonces, pues cuando recibí la noticia, pues sí fue algo así como muy fuerte. Y el micro- Yo sí, sí me escuchó, sí. Entonces, cuando yo recibo la noticia, pues sí me asombré mucho y pues
dije, pues me voy a morir, ¿no? O sea, cuando recibes esta noticia tan impactante, no piensas en otra cosa más que en muerte. Entonces, pues yo me puse a llorar, no enfrente del doctor, sino cuando llegué a su casa de ustedes me puse a llorar. Casi, casi, ya pagaba mi entierro, o sea, ya estaba preparando mis cosas, empecé a regalar como que cosas, a mis hermanas, y les dije, pues, estoy enferma y pues llévense lo que quieran, quiero repartir yo mis cosas ahorita que están, ¿no? Y pues sí, fue un proceso fuerte, me sometieron a 16 quimios, tuve 25 radios y una operación. Fue un proceso largo, pero también lo tomé con mucha actitud, ¿no? Y la verdad, yo como que el cáncer no fue mi enemigo. El cáncer para mí fue como algo diferente. Lo tomé con otra actitud, como cuando te ves al espejo y te ves tal y como eres, ¿no? O sea, y yo decía, algo hice mal porque mi cuerpo estalló en esto. Estalló, o sea, la enfermedad sale, o sea, hay veces que tenemos tantas angustias, tantos temores, no sé, y yo pues me hice un como autoexamen y empecé así a decir, no, y entonces yo lo viví con una actitud muy padre, gracias a Dios, pues porque hay cada persona que atravesamos esta enfermedad de maneras distintas. A veces lo hacemos así como en silencio, ¿no? O sea, no, o a veces nos refugiamos en la fe. Y pues yo, el principio me refugié en el silencio. Yo no le quise decir a mi esposo que tenía cáncer, pero la doctora habló conmigo y me dijo, tienes que hablar con tu esposo y con tus personas que están a tu lado porque se te va a caer el cabello en la segunda quimio. Y como yo había pasado por mi sobrino que estuve cuidándolo de un cáncer ya terminal, entonces él hacía ejercicio, era sano, comía bien, y pues yo decía, pues él es sano, está joven, y pues no pudo superarlo, o sea, se sometió y luego, falleció, y yo decía, yo no como bien, no me alimento bien, no hago ejercicio, pues no voy a aguantar, entonces prefiero vivir así que someterme al tratamiento. Entonces, pues lo tuve, la trabajadora social de FUCAN habló conmigo y me dijo, mira Brenda, si tú no te sometes, tienes que darte una oportunidad. No todos los cánceres son iguales. Entonces, a lo mejor en un año tú vas a estar bien. Y sí, fue como lo decidí y ya platiqué con mi familia y sí fue muy doloroso, pero yo cuando estaba con ellos, yo me ponía así muy fuerte, así desde el principio. Sabía que se me iba a caer mi cabello, me puse una peluquita y ya la compré. Entonces yo nunca me vieron, nadie me vieron pelona, o sea, siempre me puse una peluquita, me ponía una gorra, creo que me atreví a hacer cosas que jamás en la vida me había atrevido a hacer. Creo que empecé a vivir la vida diferente, empecé a vivir con amor, con cariño, empecé a dar muchas cosas que a lo mejor nunca daba y que me preocupaba por tantas cosas que no eran mías y que yo cargaba que no eran mías y ahí como que me liberé, o sea, la enfermedad para mí fue como una amiga porque como que me vi yo frente al espejo tal y como soy y me representé tal y como era. Entonces cuando ya empecé yo mis quimios, yo ya estaba como en la cuarta quimio y pues había muchas mujeres que llegaban mal porque pensaban que se iban a morir también como cuando yo llegué. Y pues yo les hablaba y les platicaba y les decía, no, no te vas a morir. Y hablaba con ellas y les daba ánimos y pues les ayudaba a maquillarse y cosas así. Donde yo estaba, en FUCAN, en una parte de voluntariado, que ellas te ayudan mucho. Por ejemplo, hay psicólogos, hay tanatólogas, hay muchos cursos de varias cosas que pues yo me metí a los cursos de cocina, me metí al curso de pintura, o sea, me, me olvidé del mundo y o sea, me enfoqué en mí. Me empecé a amar, me empecé a querer y yo creo que eso fue lo que me sanó y lo que me ayudó, porque el darles el ánimo a tantas personas que la verdad
sienten que ya no, que no van a pasar a la mejor de esa rayita, pues darles ese ánimo, ¿no? Que sí se puede, que podemos sobrevivir, que podemos ser diferentes. Y, por ejemplo, yo digo, el cáncer no se juzga, el cáncer se da amor, el cáncer pues se da en silencio y se abraza a la persona, porque yo me acuerdo que cuando en la segunda quimio mi pelo se empezó a hacer como rastas y se me empezó a caer, yo fui a la estética a cortarme el cabello para que me lo raparan y la señora de la estética con mucho asco, así muy feo, o sea, casi me dice, mejor vete de aquí, porque no, o sea, y me lo cortó así, ¿no? Entonces yo por dentro me empecé a sentir en un momento al principio como yo también como que sentía que olía feo, como que sentía me olía podrido, o sea, tuve muchos encuentros conmigo misma y muchas batallas, ¿no? Que enfrente de mis familiares yo no me portaba así. Yo lo hacía cuando estaba sola, lloraba, pues me dolía mucho algunas cosas y cuando estaba enfrente de ellos, o sea, daba como, estoy fuerte, me siento bien. De hecho, nunca hice cama, aunque estaba mareada de las quimios y todo, así me salía como al parque, al jardín y eso yo siento que la actitud fue lo que me ayudó a sanar, porque yo a la cuarta quimio yo le decía a la doctora, doctora, es que ya no tengo nada, ya no tengo las bolitas, yo me siento súper bien, o sea, hasta le decía, creo que mi piel rejuveneció porque estas quimios me ayudan y cada quimio que entraba yo decía, estas son agüitas que me curan, que me sanan, hasta creo que me pongo bien bonita y yo me sentía así hermosa, ¿no? Entonces, la verdad que sí, yo animo mucho a las personas que, pues que se vayan a checar a tiempo, que se hagan pues sus estudios, que vayan a la clínica más cercana o a donde puedan ir, pero sí les recomiendo mucho FUCAM porque FUCAM sí te da diagnósticos que de verdad y pues te ayudan mucho en todas las partes, en todas las áreas de tu vida, ¿no? Con psicólogos, tanatólogos y aparte hay muchos cursos para que tomes ahí para que pues te levantes el ánimo para que no te sientas sola. De hecho, yo hasta me gané un viaje a Acapulco ahí, y nos fuimos puras compañeras, varias pues fallecieron y pues varios estamos vivas. De hecho, acudí a Fucán y nos hicieron, fue una cómica y pues no me he quitado de ese lugar, de vez en cuando voy y acudo a los cursos y a dar ánimo a las personas que están mal y apoyarlas psicológicamente, apoyarlas a la mejor, no sé, económicamente o con una tarjetita, darles amor, porque hay muchas que sí están solas, hay muchas que sus maridos las dejan y gracias a Dios yo tuve bueno, que Dios me arropó con mi pareja, mi familia y fui, ah, pues no sé, que me arroparon mucho, ¿no? Pero hay muchas que sí lo viven solas, lo viven en silencio y siempre es bueno dar amor a esas personas, ir de vez en cuando a los hospitales donde están los niños también y ahorita pues es el mes del cáncer de mama y pues yo invito a las mujeres que acudan a FUCAN que está en el Bordo, es Ejidos de Santa Úrsula y pues ahí los van a dar la atención que es y que se chequen cada 6 meses, no cada año y que ya en jovencitas de 20, 24 años también están padeciendo y pueden hacerse ultrasonido o que vayan a checarse cualquier bolita que les salga, cualquier dolor que tengan, que acudan, que no es necesario que tengan morado o X cosa para que vayan, cualquier bolita o cualquier cosa mal que sientan, que acudan, porque el cáncer se detecta y evitaremos muchas muertes, ¿no? Si lo detectamos y nos checamos a tiempo. No sé, una pregunta que tengan o algo que quieran saber. Muchas gracias, Brenda, por compartir con nosotros un poquito de ti, de tu experiencia. Me quedo con dos cosas: hacer a la enfermedad una amiga para poder tener mayor
libertad de poder sobrevivir a esa enfermedad y tener buena actitud. Vamos con otro testimonio y luego nos vamos a la sesión de preguntas. ¿Te parece, Brenda? Ok, gracias. Vamos a seguir aprendiendo a través de la experiencia y ahora voy a cederle el uso de la voz a María de Jesús, quien también nos va a platicar un poquito sobre su experiencia. Adelante, María. Está apagado el micrófono, María. No, sigue apagado. No, sigue Ya apagado. mandamos un anuncio, señorita María, para que solamente le pique en aceptar y se prende automáticamente su micrófono. Si ahora se me escucha, Listo, María. bueno, ahí disculpen. Pues yo ahora sí que no soy muy expresiva para hablar, pero lo poco que puedo decir es de que soy sobreviviente de cáncer de hace 4 años. Sigo todavía con mi medicamento, sigo todavía en mis citas de hospital. Gracias a Dios, todo estuvo bien con mis quimios, mi cirugía y mis radioterapias. Y pues ahora sí todavía traigo yo por aquí mi catéter, que todavía por si regresa, pero tengo fe en Dios en que voy a seguir. Y es muy importante explorarse porque yo era de las personas en que me daba miedo tocarme y eso fue lo que en mí, mi error. Y, y pues ahora sí que aquí estoy y gracias a Dios que pues ahora sí que seguimos, ¿verdad? Y pues como les digo, no soy muy expresiva para hablar. Ujú. Y pues es todo. Muchas gracias, María. Gracias por compartirnos y por permitirnos escucharte. Muy amables. Ahora sí, no sé si haya alguien que tenga alguna pregunta para nuestra ponente, para los testimonios que quisieran hacer. Mónica, buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos. Yo quiero primero que nada agradecerles a estas tres personas y agradecerle también a CECIC la oportunidad que nos regala el día de hoy de tener esta experiencia. La verdad es que es la primera vez que me toca escuchar que la gente te hable con el corazón, con sinceridad, con cosas que no se hablan normalmente. Normalmente nos explican muchas cosas a nivel médico, nos regalan información de dónde acudir, cómo explorarnos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que estoy muy agradecida con este testimonio, esta plática que nos dieron el día de hoy, porque a mí personalmente como mujer me llena saber que allá afuera hay más mujeres que están lidiando batallas, que están compartiendo también experiencia, que están hablando de sentimientos, de emociones, que creo que es lo que principalmente necesitamos. Y les agradezco muchísimo en lo poco, como bien dice María de Jesús, a veces expresamos poquito, pero compartimos mucho porque es de seres muy valientes estar aquí, estar con nosotros y decirlo, ¿no? Hablo poquito, pero aquí estoy para ustedes, para decirles que es importante explorarse. Lo agradezco mucho.
Rocío, Brenda, de verdad es que yo me llevo esta gran experiencia de corazón. Gracias por lo que nos comparten y gracias a CSIC, Mónica, porque a través de ustedes pues nos ha llegado esta experiencia. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Sí, Alma, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitarlas por ser unas guerreras. Realmente desde el momento creo que te dicen, soy enfermera, no estoy en un área donde haya pacientes con cáncer de mama. En algún momento tuve contacto con pacientes y desafortunadamente cuando se detectaba o llegaban con nosotros era porque ya tenían metástasis. Cuando el paciente empezaba a tener algún tipo de problema pulmonar, era porque ya el cáncer se había diseminado. Entonces es muy fuerte recibir una noticia así, el impacto emocional es tan fuerte que la verdad quiero reconocerlas porque vivirlo, lucharlo, es toda una travesía y son unas guerreras. En mi caso, bueno, yo tuve mi cuñada en particular no tuvo cáncer, tenía una enfermedad autoinmune, una enfermedad rara, tardaron muchos años para diagnosticarla. Entonces, yo la asemejo mucho con el cáncer porque al ser una enfermedad rara no saben cómo tratarla. Empiezan a experimentar mucho con ella. Entonces llegó el momento en que llegaron a decirle que le daban 2 años de vida. Se me hace muy similar al cáncer, ¿no? Se me hace muy fuerte que una persona se crea con el derecho de decirte, pues vas a vivir 2 años. No vivió 2 años, vivió mucho más. Y la saco aquí a la luz porque lo que decía Rocío del ánimo, de la forma en que lo afrontas. Ella era una persona la más optimista del mundo, la más feliz del mundo, todo el tiempo se estaba riendo. Cuando lograron por fin saber qué es lo que tenía y darle un tratamiento, pues ya tenía un poco de daño y sus pulmones pues sí estaban bastante. Tuvo que usar oxígeno. La ley del uso del tabaco en lugares cerrados para ella fue fenomenal porque le permitió ir a antros. Ella estaba joven, tenía 23 años. Le permitió salir a muchos lugares, vivir la vida, disfrutarla al máximo. El respecto a la persona cuidadora, que en este caso era mi suegro, no hay mamá, nada más eran ellos, y pues mi esposo y yo, era muy desgastante verlo. Él no dormía porque no sabía en qué momento se le ve a su hija cuando le dicen que le quedan 2 años, pues, tan fuerte. Él no dormía, o sea, dormitaba y después de varios años le ha costado mucho trabajo retomar rutina y poder descansar o dormir una noche completa, porque pues es muy, muy fuerte. Entonces, pues creo que la forma de afrontar las enfermedades es la mayor fortuna que pueden tener. Ella le dio muchos años de vida, muchos años de vida, el tener esa actitud, querer luchar y amar la vida y eso que disfrutar al máximo y disfrutar lo que tienes, no lo que te falta. Era la más feliz del mundo. Hizo una asociación para ayudar a personas con enfermedades raras. Desafortunadamente, pues ya no le dio la vida para más. Y hasta el último momento estaba bromeando en ese hospital, ya muy mal. Recuerdo mucho que fue un 31 de diciembre, mi esposo fue a quedar con ella y bromeando de que pues, no hay uvas por ahí, te rondas, ¿no? Con alcohol para brindar en la noche. Pues no hay chocolate, no hay, pero vamos a ver qué hay. Y ellos se divirtieron, o sea, fue la noche fenomenal para ellos. Porque a mi esposo también le gusta mucho bromear y pues es parte de la familia, ¿no? Entonces, la actitud lo es todo. Y muchas gracias y la verdad un reconocimiento a todas aquellas personas sobrevivientes de cáncer, de cualquier tipo de enfermedad, porque es una lucha bastante fuerte. Mi reconocimiento y felicidades por ser unas guerreras. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Alma, por platicarnos tu experiencia y por compartirlo con todos nosotros. ¿Alguien más tiene algo que preguntar o que agregar? Bueno, pues sin más, nuevamente, Rocío, sí, Rocío, ¿quieres agregar algo? Sí, adelante, por favor. Gracias. Bueno, quiero compartir un último
un último detalle, un regalo que tuve yo. Me dieron la oportunidad de escribir ese año que mi mamá estuvo luchando con nosotros contra todo este monstruo, este monstruo que no es tan malo. Justo fue muy agradable escuchar la capacidad que tenemos como humanos para poder hacerlo nuestro amigo. Y bueno, tuve la oportunidad de escribir un poema para en ese momento mi mamá, pero justo mientras escuchaba la historia de Brenda, cuando vi a María de Jesús como sobrevivientes, creo que es un homenaje para todas estas mujeres, todas nosotras, guerreras, que afrontamos día con día justo los diagnósticos más disparatados. Entonces quiero compartir este poema, se llama Guerrera Corazón y dice así: Guerrera corazón que solo despiertas sueñas, reparas tus alas y observas la oscuridad suprema. Te miro fuerte, enorme, plena, y de un momento a otro te descubro pasajera, efímera, frágil, como cualquiera. Guerrera corazón, que tu lucha es tan diversa, que sueñas, amas y ríes, aunque el dolor te aqueja. Guerrera corazón, acechada por el cáncer, fuiste batalla y guerra, jamás le diste tregua. Sé que no eres para siempre, entendí con mucha pena, pero aún te miro sonriente, con ansiedad o tristeza. Eres magia y eres fuerza, e inmortal tu marcha eterna. Guerrera corazón, que vives para los tuyos, vive más, más para ti, siente tu amor más profundo. Vuela como águila del corazón guerrera, vuela en vida que nada frena. Eres ejemplo y ganas, tienes la fuerza interna. Guerrera corazón, que a tu paso amor enseñas, tu caminar es de gigante y al hablar al miedo aterras. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Cada experiencia que nos platica nos enriquece más y seguimos aprendiendo juntos. Muchas gracias, Rocío, nuevamente. Gracias, Brenda. Gracias, María, por compartirnos su testimonio, por guiarnos a tener prevención, a ir a checarnos, a cuidarnos y sobre todo a cuidar a quienes nos rodean también y apoyar y, como dice Rocío, simpatizar con esas personas que están pasando por un momento complicado. Sin más, los invito a que sigan las páginas del CSIC, en Facebook, Centro de Estudios Superiores de Investigación y Consultoría, en Instagram igual, la página csic.mx. Esta plática que tuvimos el día de hoy, la vamos a compartir en nuestra página de YouTube. Por ahí le pido a Mauricio que nos apoye a poner el link para que la puedan compartir, para que la puedan difundir y para que la voz de la experiencia de estas tres mujeres pueda recorrer y llegar a más personas que nos pueda dejar ese granito de vida, de alegría, de aprendizaje en nuestras vidas. También le pido a Mauricio que nos comparta por ahí el WhatsApp del CSIC. Quien no tuvo la oportunidad de hacer el registro directamente, lo puede hacer a través del WhatsApp para que le siga llegando este tipo de información. Vamos a tener esta actividad una vez al mes, entre otras tantas actividades que vamos a tener. Sin más, gracias a quienes platicaron el día de hoy y gracias a todos por estar presentes. Nos vemos.